En esta rotativa se imprimió la Constitución que actualmente rige a México. No exactamente la que se imprimió aquí es la actual, porque el constituyente permanente le ha hecho muchos cambios. Pero esta rotativa nos recuerda que vivimos todos sometidos al imperio de la ley y que la ley principal es la Constitución. Y esto es parte de lo que hay dentro de un edificio por el cual a veces pasamos apresuradamente y del cual poco conocemos. Pero aquí, en la Cámara de Diputados, en el edificio del Palacio Legislativo del Congreso de la Unión, hay toda una historia que está esperando que usted la conozca. Y aquí hay un museo, que es el Museo Legislativo, que lleva el nombre de los sentimientos de la nación. Esto es solo una parte, pero lo más importante está en todo el edificio y también debajo de esta rotativa en el Museo de los Sentimientos de la Nación. Y yo le invito a que se entere un poco de qué es lo que aquí se guarda, qué es lo que aquí todos tenemos. Estamos ya aquí en el interior del Museo Legislativo del Palacio Legislativo, que como todos sabemos está ubicado en San Lázaro, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y le agradezco mucho al maestro Elías Robles Andrade, quien dirige este Centro de Cultura y de Historia, que nos explique un poco pues cuál es el origen y cuál es la función, por qué un Congreso Nacional debe tener un museo, para qué sirve. Bueno, curiosamente no son muchos los museos legislativos en otros países. Quizás México es de los precursores en ese sentido. Nuestro Congreso tiene su museo legislativo, por ese hecho somos un museo sui generis. El Museo Legislativo es un centro cultural, un centro incluso educativo, aunque es educación no formal, digamos, pedagógicamente hablando, en el que tratamos de mostrar esa cara distinta a la que conoce la mayoría. Aquí lo que tratamos de hacer nosotros es construir ciudadanía responsable, ciudadanía participativa, activa, que se den cuenta qué es lo que hacen los legisladores. Tratamos de difundir el quehacer legislativo, tratamos de difundir incluso algunos aspectos de la cultura parlamentaria, y créanme que son muchas las experiencias satisfactorias en ese sentido, porque los estudiantes, público en general, se han mostrado muy entusiastas después de que nos visitan y se dan cuenta de esta otra cara cultural rica que presenta San Lázaro, que presenta el Congreso. ¿Está abierto todo el tiempo o solo cuando hay sesiones? ¿Cuánto cuesta y cuáles son sus horarios? Bueno, el museo, tenemos un horario ordinario, por así decirlo, que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, sin interrupción, no cerramos. Sin embargo, hay mucho interés de parte de algunos grupos en visitarnos el fin de semana, y claro que hay la flexibilidad. Nosotros podemos incluso abrir el museo, darles todos los servicios de visita guiada, de nuestras exposiciones temporales o permanentes, no hay problema. De hecho, un tiempo que trabajamos en fines de semana, pero derivado de las actividades de la Cámara de Diputados. Y no cuesta. Bueno, ya cuesta entrar, pero ya que entraron ya no les cuesta dinero. No es complicado, ya anunciando. Es quizás un poquito más difícil para el que no tiene programada la visita. La mayoría de los grupos que ya tienen agendados con nosotros su visita no tienen absolutamente ningún problema. De hecho, son bastante amables, corteses desde la entrada, los compañeros de resguardo, nuestros compañeros de seguridad. Es totalmente gratuita la entrada, no hay ningún costo. Al contrario, nosotros como museo repartimos muchísimo material muy valioso para que se den cuenta de las actividades culturales que lleva a cabo la Cámara y también de la enorme producción que se lleva a cabo a través de su consejo editorial y de sus centros de investigación. Pues muchas gracias. Elías Robles, gracias a usted, señor Rafael. Del Museo de los Sentimientos de la Nación. Gracias. Gracias a usted, Rafael. Nos quedamos en el tema de los recursos, del uso de los programas sociales. Sin embargo, se firma un adendum, hay voluntad de parte de los partidos, los que ustedes representan, algunos están incorporados, otros no están incorporados, pero finalmente lo que se comprometen los gobernadores es a no utilizar estos programas. Diputado Reyes Gámez, diputado Cantú, pero siguen las críticas, las denuncias, porque así se están dando las cosas.
Bueno, escribió Augusto Monterroso que cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, y a mí me parece que este es el caso del PRI. Es decir, el PRI nunca se fue. El PRI dejó de ocupar la presidencia de la República durante 2 sexenios. Sin embargo, habrá que asumir que se reconstituyó, volvió a edificar sobre sus estructuras clientelares y diría yo mafiosas, pues nuevamente las condiciones para regresar al poder. Y claro, hoy se presenta pues con un rostro moderno, diría yo hasta un tanto juvenil, y con ese rostro quiere encarar una serie de problemas de nación que hemos enfrentado y cuyas soluciones pues pasan por un acuerdo político nacional, porque el atraso, los graves problemas por los que atraviesa nuestro país no van a ser solucionados por una identidad política en exclusivo. Tiene que generarse consensos, acuerdos que den curso a grandes reformas. Me parece que esto se ha intentado con el famoso Pacto por México. Sin embargo, y por eso yo decía, cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí, en estos 5 meses que están ejerciendo el gobierno, ha sido clara su actitud autoritaria, ha sido clara su poco compromiso con la democracia, ha sido muy destacable que no tienen interés de hacer verdaderas transformaciones democráticas y de transparencia en nuestro país, sino están pretendiendo la restauración de un poder que les permita perpetuarse. Entonces, en esa idea, la famosa cruzada por el hambre, pues se presenta como el vehículo formidable, no para verdaderamente combatir ese flagelo, que ya todos aquí hemos dicho, nadie podría estar en contra, sino como una manera de hacer operación política, abusar de la pobreza, la ignorancia y el hambre que crónicamente padece muchos sectores de la sociedad, y mantener pues los círculos de poder, mantener las prebendas de estar al frente de los destinos de nuestro país. Con la intención de aprovechar el tiempo y tratar de tener una opinión, digamos, conclusiva, diputado Cantú, hemos estado, por supuesto, escuchando el planteamiento, pero ¿qué tendría que pasar? Yo insisto, es un programa de largo aliento, ahí va a estar, mientras el gobierno federal lo plantee, pues ahí estará, con sus bemoles, etcétera. ¿Qué tendría que pasar entonces para que pues funcione a los ojos del Partido del Trabajo? Se requeriría un cambio del modelo económico del país. México entra tarde al combate al hambre y a la pobreza. En los últimos años de modelo neoliberal hemos ido retrocediendo, cada vez hay más pobreza en el país. Mientras no cambiemos el modelo, ese va a ser el resultado. Los organismos internacionales como la FAO por parte de la ONU o como la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica, se han fijado el propósito de combate al hambre como un objetivo mundial de todos los países. Inclusive la FAO ya ha dicho qué países han cumplido las metas, y pues no están ahí los que ejercen las políticas neoliberales. Ahí está Cuba, ahí está Ecuador, ahí está Bolivia, ahí está Venezuela, que son países del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas, que son países que le han dado la espalda al consenso de Washington, han aplicado políticas soberanas de fortalecimiento del mercado interno, darle poder adquisitivo al salario, con esto reactivar su economía y efectivamente trabajar por su población. Y son países que han tenido muy buenos resultados en el combate a la pobreza, en el combate al hambre, en el asunto de la educación, de la salud. Y bueno, México, pues nuestros gobiernos, por eso nosotros no entramos al pacto, porque claramente vimos con la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo, que no tenía ningún interés de dar un cambio de rumbo, sino seguir profundizando las reformas estructurales neoliberales
que han tenido al país estancado y aumentando la desigualdad y la pobreza en México. Gracias, diputado. Y bueno, el diputado Ricardo Mejía, a manera entonces de conclusión, ¿qué tendría que pasar para que mejorara este programa a ojos del Movimiento Ciudadano? Claro, de entrada tendría que salir Rosario Robles, o sea, porque ha partidizado el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social. Pedro de León Mojarro, que es el coordinador de delegaciones y es el jefe real de la campaña del PRI en Zacatecas. Tendrían que salir todos los delegados que han sido presidentes del PRI, diputados federales del PRI o diputados locales del PRI, y tendría que intervenir un organismo internacional que pudiera validar que efectivamente estos recursos se manejan de manera transparente y no partidista. Por último, diríamos que nosotros no firmamos el pacto, respetamos a los partidos que lo hayan firmado, pero en el contexto político del país nos parece una simulación, porque aunque en México firman acuerdos, sonríen y se toman la foto, la realidad es que en los estados los gobernadores se pitorrean de estos acuerdos y por abajo del agua siguen manipulando toda la estructura de gobierno para actuar políticamente. Por eso creemos que más que pactos se requieren hechos y estaremos a la expectativa. Gracias, diputado Mejía. Diputado Ricardo Anaya, Partido de Acción Nacional, ¿qué tendría que pasar entonces a ojos de su partido para que esta cruzada pues cumpla y deje de ser pues inútil como lo ha planteado? En primer lugar, recordar que la pobreza no es simple estadística. La pobreza es una mujer que sale a medianoche con su hijo en brazos, ardiendo en temperatura y encuentra el centro de salud cerrado y no tiene acceso a un hospital. La pobreza es el niño que se va a la escuela sin desayunar y no puede aprovechar los conocimientos. La pobreza es la niña que termina sexto de primaria y no va a poder continuar en la secundaria porque no hay un sistema de transporte rural y la secundaria más cercana está a decenas de kilómetros en otra comunidad que no es la suya. La pobreza es un tema absolutamente serio que se combate con desarrollo de capacidades. Esto implica fundamentalmente alimentación, salud y educación. Y segundo, con igualdad de oportunidades, lo cual implica necesariamente desarrollo regional, inclusión de los municipios más marginados, que es justamente lo que no está haciendo el diseño actual de este programa. Nuestro llamado es a que cerremos filas, sí, para darle la mano a quienes se han quedado atrás, pero al mismo tiempo que sigamos condenando con seriedad y con energía el uso político del recurso público para fines electorales. Gracias, diputado Anaya. Brevemente, diputado Carlos Reyes Gámez, entonces, ¿qué tendría que pasar después de todo este planteamiento para que el PRD lo viera, además integrante del pacto, lo viera con mejores ojos esta cruzada? Bueno, yo creo que habrá que poner en cuestionamiento el modelo económico con el que el actual régimen apuesta a desarrollar la economía nacional. Me parece que es un modelo que ya mostró, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pues un fracaso, una serie de limitaciones. Si no hay una política de Estado, la cruzada contra el hambre no es sino un vehículo de restauración del autoritarismo que el PRI pretende en nuestro país. Muchas gracias, diputado Carlos Reyes Gámez. Muchas gracias. Diputado Ricardo Cantú Garza, gracias del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Diputado Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano, gracias. Muchas gracias. Diputado Ricardo Anaya del Partido de Acción Nacional, muchas gracias. Gracias. Llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en una edición más desde el Congreso.